Los puntos claves importantes en el control prenatal los debemos de entender de una forma práctica. O sea, 9 meses de embarazo sería lo correcto o lo completo de un embarazo a término. Entonces, primer trimestre, primeros 3 meses, segundo el intermedio y el último. ¿Y por qué es importante que hablemos primero, segundo, tercer trimestre? Y los tips. Entonces, antes del embarazo, lo primero hemos comentado, es fundamental gozar de buena salud. Sería lo idóneo, ¿no? O sea, en esa planeación. Así como puede haber que no hay plan y resulta un embarazo feliz y un nacimiento feliz, pues a veces todo resulta mal o se termina complicando en el camino. Así como podemos tener todo muy planeado, muy arreglado, y si tenemos malos resultados, pues duele. Pero eso es algo que no depende de nosotros. Solo Dios sabe por qué suceden las cosas. La clave aquí es que entre mejor preparados estemos, los riesgos son menores de una complicación o de malos resultados. Eso es definitivo. Eso siempre pasa. Y en esa clave, ¿qué buscamos? Entonces, estar físicamente bien. Sobre todo, ¿y por qué la mamá? Pues porque es donde va a estar ese útero gestante y todo el tiempo, los 9 meses. Y ahí podríamos decir, y pues con la pena, o sea, el papá pues sí, pone su granito de arena, pero el cuidado, la formación y demás, la mamá aporta el máximo. Eso es. Entonces lo primero es, primer trimestre, o sea, estar previamente sanas, en control si existe una enfermedad, y ir llevando en esas consultas de acuerdo al obstetra de confianza que tengamos y que nos vaya a ir diciendo. Podemos tomar las fotos que queramos, ultrasonidos, no pasa nada. Afortunadamente los ultrasonidos pues no generan hasta hoy ningún daño conocido. Y bueno, pues ya eso es cuestión, pero lo más importante es los tiempos en el que el obstetra los pide, porque eso nos permite ir llevando una relación, una correlación para saber los tiempos exactos de cómo se va dando ese crecimiento y acercarnos a las semanas que está llevando ese pequeño. Y esto es evitar, entonces, tomar medicamentos innecesarios, exponerse a cambios bruscos de temperatura sin sentido, exponerse a gente enferma, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese primer trimestre se está formando ese ser, ese bebé, y una infección puede ser fatal, puede complicar las cosas. Exponerse a radiaciones, exponerse a ambientes abruptos o complicados puede generar enfermedades que alteren la formación de ese bebé. Entonces ese primer trimestre, sobre todo el primer mes, las primeras semanas que se está formando ese ser, ese feto, ese bebé, debemos de evitar infecciones, sobre todo virales, porque son las más graves que pueden afectar a esos bebés en esa formación. Y entonces esos son los cuidados, ¿sí? Evitar exposiciones a infecciones, a cambios bruscos, a pinturas, a éteres, o sea, solventes, cosas espantosas que pueden complicar, o medicamentos que no sean necesarios. Y así vamos avanzando. Y los cuidados alimenticios para que no se altere el metabolismo en la mamá, hay alteraciones que generen problemas. Al término del tercer trimestre que tenemos, ya está más que hecho y derecho ese bebé. Y ahora empieza su crecimiento, aumentar de peso y de talla. Ahí empieza el crecimiento. Y entonces los cuidados fundamentales, seguimos con la alimentación para evitar sobrepesos o evitar que haya pérdidas de
peso, y eso es fundamental, continuar en los controles, que no haya alteraciones que pueden generar, seguimos el punto, evitar infecciones, alteraciones de circulación o de placenta o demás, entonces los cuidados normales. Es una condición de vida el embarazo, no quiere decir estoy enferma, y por lo tanto puede continuar sus actividades normales fundamentales sin problema y desarrollarse bien, a menos que la obstetra haya datos de un alto riesgo en ese embarazo, pues bueno, entonces se tiene que tener o mantener mayores cuidados o cuidados especiales, pero si no, continuar su vida normal, obviamente evitando sobreesfuerzos, pero los esfuerzos normales, adelante. Y bueno, ya íbamos vigilando que no se desarrolle ninguna enfermedad en este trimestre que ponga en riesgo a su bebé. Y cerramos el último trimestre, en donde estamos ya como evolucionados los primeros 6 meses, y de ahí para estar listos ante su nacimiento. Puede ser el punto de una amenaza de prematurez, de nacimiento prematuro, pero debemos que ver las condiciones. Evaluamos su placenta cómo está, la circulación entre la madre y ese feto, y cómo se van dando las cosas, cómo reacciona ese feto, y si todas las respuestas pues son adecuadas a ese ambiente en el que está viviendo o se ven alteradas. Y de ahí vamos a ir detectando los mayores riesgos para una asfixia perinatal, que sin duda ponen en alto riesgo el cerebro, que es la más grave complicación cuando hay una falta de oxigenación en los niños. Insistimos aquí, la vigilancia prenatal es fundamental. A veces hay mamás que llegan, nunca llevaron control, pues nunca pudieron sentir molestia, y se obtiene un bebé, que en el término médico decimos un producto, un bebé con múltiples malformaciones, que nace gravemente. Bueno, pues no hubo forma de prevenir ni de saber nada. Así como algunos llegan y pues nace llorando, feliz y a gusto, y no tiene ningún problema. Pero los problemas son posteriores, porque no hay los cuidados maternos suficientes, y podemos tener ahora un bebé, un recién nacido de meses, que se enferme mucho, que sea desnutrido o tenga otro tipo de problemas. Entonces, pude yo no estar preparada para estar embarazada, llega el embarazo, y muy deseado ahora, y entonces disfrutarlo y vivirlo y hacer lo mejor para que esos pequeños estén bien. Y bueno, seguiremos con estas cápsulas, estos videos, ya lo saben, mi pediatra guardián, doctor Héctor Miranda del Olmo, de México para el mundo. Síganme en YouTube, suscríbanse, sigan el contenido, denle like, muchas gracias por su like, sobre todo sus comentarios. ¿Qué más? ¿Qué dudas tienen? O sea, mamás o mujeres que quieren ser mamás, ¿qué dudas? ¿Qué mayores cuidados? Y nosotros seguiremos haciendo mayores contenidos en ese punto. Sobre todo sus comentarios ayudarán a hacer videos intencionadamente a lo que ustedes pidan, soliciten. Y mientras, pues de acuerdo a la programación, pues seguiremos subiendo más contenido. Y esta vez, de aquí en adelante, mi pediatra guardián, 26 años de experiencia para ustedes, a compartirlos y a avanzar y avanzar. Entonces, nosotros, o la intención, cultura en salud, para la mamá, para el niño, para la familia, y aquí vamos a estar. Doctor Héctor Miranda del Olmo, pediatra neonatólogo, mi pediatra guardián, de México para el mundo, y siempre acompañándolos con ustedes. Sus comentarios nos ayudan a ir creciendo, comentando, y que la comunidad aumente, mayores seguidores. Compartan el contenido, denle like, suscríbanse, y fuerte un abrazo para ustedes, y a la próxima estamos.
Saludos.